Pues muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Mi nombre es Juan Roberto Hernández, yo soy coordinador de la iniciativa FERLAC Jalisco y a nombre de todas las personas y de todas las instituciones que participamos en esta gran iniciativa liderada por el grupo BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Social, el BID Lab. Estamos muy contentos de inaugurar en esta ocasión Inventia 2021, un espacio en el cual vamos a poder platicar desde lo más general hasta lo más técnico sobre los temas de inteligencia artificial. Pero para conocer un poco más acerca de lo que es FERLAC y de dónde nace toda esta iniciativa de Inventia 2021, les vamos a presentar un pequeño video y a partir de ahí vamos a iniciar en esta primera conferencia con la participación de Marcelo Cabrol, que nos va a decir quién le teme a la inteligencia artificial. Así es que los esperamos en estos 3 días de actividades, de talleres, de charlas, de conferencias y de mucho conocimiento. Vamos a ver el video. En Jalisco, queremos impulsar el uso de la inteligencia artificial ética y responsable para abordar y ofrecer soluciones a las problemáticas sociales que enfrenta nuestro Estado. En respuesta a ello, y como resultado de la unión de varias instituciones, surge en 2020 el Hub Jalisco, logrando implementar la iniciativa FERLAC en el país. FERLAC es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que busca impulsar el uso de la inteligencia artificial ética y responsable en Latinoamérica, teniendo presencia en Colombia, Costa Rica, Uruguay y ahora en México. A un año del inicio de trabajos interinstitucionales, FERLAC Jalisco ha conseguido avances significativos, como lograr la integración del sector público y privado, academias y sociedad civil para impulsar el ecosistema de la inteligencia artificial en México. FERLAC Jalisco hace parte de una iniciativa regional en toda América Latina y el Caribe, en donde el BID busca promover el uso responsable de inteligencia artificial. El objetivo principal, desde el enfoque público de FERLAC, es generar capacidades en los gobiernos de la región a través del diseño y la implementación de proyectos de inteligencia artificial y del uso de herramientas prácticas que puedan ayudar a mitigar los potenciales riesgos que conlleva usar esas tecnologías en procesos con impacto social. Bueno, FERLAC Jalisco es una iniciativa que está liderada por el grupo BID, por el BID Social, por el BID Lab y que se hace en alianza con el TEC de Monterrey, con Gobierno de Jalisco y con C-Minds, donde todas estas instituciones se unen para probar cómo es que la inteligencia artificial se puede implementar en problemáticas sociales y sobre todo cómo puede funcionar para ser auxiliar en la toma de decisiones o para eficientar procesos en las áreas sociales del Gobierno de Jalisco. Nuestra idea es poder hacer lo que estamos haciendo en Jalisco en diferentes países de América Latina. Entonces hemos empezado a desarrollar hubs como el de Jalisco en otros países como en Costa Rica, en Uruguay, ¿no? Y la idea es ir expandiendo esta red de hubs de inteligencia artificial en diferentes países. En Jalisco en particular, como es el piloto y es en realidad el primer proyecto que estamos desarrollando en este tema, nuestro interés es poder digamos que llevar todo el tema de inteligencia artificial a que las personas que están involucradas en el gobierno y en el sector privado entiendan de qué se trata este tema, puedan aprovechar la inteligencia artificial pero con un uso ético de los datos y podamos, digamos, capacitar a funcionarios públicos que están trabajando en estos temas. Somos un hub en Jalisco porque un hub para FERLAC es un ecosistema habilitador que presenta condiciones deseables para el desarrollo y la implementación de la iniciativa FERLAC. Y mira, el TEC ya tenía como una actividad estratégica la inteligencia artificial. Y luego llegó el Banco Interamericano con la iniciativa FER Jalisco y lo que nos interesó mucho fue el aspecto social de la iniciativa. Porque la mayoría de la inteligencia artificial se usa, digamos, con propósitos comerciales. Y esta traía como propósito el bien social. Eso no es muy común, entonces amarrar la inteligencia artificial con el bien social. Y luego ellos añadieron el concepto de inteligencia artificial ética. Y entonces nos pareció una sinergia muy interesante. La inteligencia artificial es inherentemente multidisciplinaria. Y en el TEC tenemos unos 40, 50 investigadores de inteligencia artificial, pero tenemos casi 9,000 profesores investigadores en otras áreas. Entonces, si tú haces inteligencia artificial, por ejemplo, en salud, lo que vas a necesitar es gente de inteligencia artificial y doctores. Uno de los objetivos es convertir a Jalisco en un polo de investigación,
innovación y emprendimiento en inteligencia artificial reconocido a nivel global, donde se use la tecnología para problemáticas de la ciudadanía, siempre teniendo en el centro del desarrollo las necesidades sociales. Bueno, Jalisco tiene una agenda digital que incluye 3 pilares principales. Uno es la conectividad, otro es la transformación digital y la inclusión digital universal, que es el empoderamiento de las personas en tecnologías de la información. Y para nosotros es muy importante que los procesos en transformación digital ya incluyan un componente de inteligencia artificial, porque creemos que con esto vamos a poder ser mucho más eficientes en la prestación de servicios, sobre todo digitales. Bueno, el objetivo es incorporar este tipo de herramientas para tener una mejora continua en la prestación de servicios o en temas que generen valor para la ciudadanía. Creemos que esta tecnología puede ahorrarnos tiempo en procesos de gobierno, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, nos puede ayudar a construir políticas públicas. El rol de la sociedad civil es fundamental porque puede apoyar justamente a cualquier decisión que sea tomada por estas aplicaciones. La idea es que los sistemas puedan apoyar a la toma de decisión de los gobiernos o de las entidades privadas y la integración de la comunidad en cualquier tipo de proyecto que influya en cualquiera de sus propias acciones, pues es fundamental. Hacemos recomendaciones de política pública en base a esos aprendizajes, justamente para ayudar a que el gobierno pueda tener estas herramientas adicionales de implementación de técnicas y de estos sistemas de inteligencia artificial. Y además de eso, estamos trabajando también con el gobierno en la creación de una recomendación de lineamientos de marco regulatorio para la transferencia de datos seguros entre entidades de gobierno y otras entidades. Siempre es interesante trabajar con el sector público porque al final todos vivimos y convivimos. Así es un reto la coordinación de todas estas entidades, porque pues justamente son no miles, pero son bastantes actores, ¿no? Alrededor de casi 100 actores los que estamos trabajando en este proyecto, y al final que todos estemos en la misma línea, con los mismos pensamientos, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces creo que eso siempre es interesante, ¿no? Ver cuáles son los retos, los riesgos, las oportunidades que existen dentro del proyecto, en cada uno de los casos de uso. Sin duda, la unión hace la fuerza, y trabajar en un esquema de cuádruple hélice nos brinda muchos beneficios para participar, desarrollar y crecer con una visión multidisciplinaria. Yo creo, me imagino que la inteligencia artificial, además del sector privado, podrá estar permeado en el sector público. Creo que es algo que nos falta todavía. Justamente iniciativas como esta, como FERLAC Jalisco, nos ayuda a demostrar y a probar que estas soluciones podrían tener ese impacto. Te permite experimentar responsablemente y coordinar equipos multidisciplinarios. Eso me da mucho orgullo. También, uno de los objetivos de FERLAC Jalisco es la implementación de los proyectos piloto de casos de uso en diferentes áreas. Por ejemplo, actualmente se trabaja en proyectos relacionados con salud, educación y género. Pues bueno, lo que queremos hacer con FERLAC Jalisco es poder implementar, ahorita tenemos 3 casos de uso, que son los que estamos en proceso de investigación, planeación e implementación, y lo que queremos hacer es, una vez que lo hayamos implementado de la mano con estas instituciones aliadas o que forman parte de la iniciativa, poder generar recomendaciones para decir al gobierno de Jalisco, oye, si lo quieres implementar ya a mayor escala o lo quieres escalar, pues esto es lo que necesitas hacer y tendría como o requeriría este tipo de inversión. Entonces, justo eso es a lo que queremos llegar. FERLAC Jalisco es como este gran laboratorio para poder ver cómo es que la inteligencia artificial funcionaría y cómo beneficiaría a los ciudadanos o ciudadanas si se llegara a escalar de manera masiva. Con el objetivo de integrar más visiones en el desarrollo de la inteligencia artificial, creamos un consejo integrado por ciudadanas y ciudadanos con experiencia en diferentes áreas, como innovación y tecnología, derechos humanos y sociedad civil, ética, legislación, entre otros, para cada uno de los casos de uso, así como un comité de riesgos, que busca trabajar en el día a día en la mitigación e identificación de potenciales riesgos éticos.
El consejo la verdad es que está conformado de diferentes visiones, de diferentes personas que aportan y suman a la iniciativa, y entonces a lo mejor tenemos a la persona de la sociedad civil, tenemos al abogado, tenemos al médico, tenemos a diferentes perfiles que qué es lo que hacen, identificar a lo mejor ellos desde su campo de experiencia y desde el conocimiento de lo que puede alcanzar la inteligencia artificial, dónde hay riesgos. ¿Cuál es la función del comité de ética? Generar un uso más justo, más ético, más legal de los datos que alimentan a la inteligencia artificial. Y la realidad es que lo único que se trata de tener aquí es una claridad y una certeza del manejo de la información y de las capacidades que puede tener a futuro la inteligencia artificial y las afectaciones que puede tener las personas. FERLAC Jalisco es un impulso integral al ecosistema de inteligencia artificial. Por ello, tiene un componente fuerte de apoyo de emprendimiento con actividades y programas específicos para aquellas y aquellos que ya trabajan o quieren integrar inteligencia artificial. El objetivo de emprendimiento para FERLAC Jalisco es sin duda ir un poco más allá de la investigación y las políticas públicas, poniendo los elementos pertinentes para que las empresas puedan utilizar este gran habilitador tecnológico que es la inteligencia artificial y detonar el ecosistema que de por sí ya es bastante bueno acá en Jalisco, aún más. Fíjate que cuando estábamos diseñando el proyecto quisimos ser muy inclusivos y atender personas que estaban justo con la intención de emprender, pero también a personas que ya tienen tiempo con sus emprendimientos. Entonces lo que hicimos fue diseñar una especie de camino en el que damos oferta de valor tanto a quien anda inquieto por emprender y a quienes ya tienen algo de experiencia y recorrido en esto del emprendimiento. Todas las ciudades tienen ecosistemas de emprendimientos, algunos más desarrollados que otros. La diferencia y lo que queremos hacer acá en Jalisco es coordinarnos para que esta colaboración se dé por diseño. La pandemia ha venido quizás frenando un poco estas integraciones, pero hemos sabido darle la vuelta porque lo importante es conocernos quienes estamos desarrollando el ecosistema. Las actividades que se desarrollan en emprendimiento son AI Talks, con las que se pretende dar a conocer el potencial de la inteligencia artificial en emprendimiento social y en actividades cotidianas. Talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital. Estos talleres se presentan en emprendedores y tienen el objetivo de dar a conocer distintas herramientas o técnicas de inteligencia artificial para que puedan implementar en sus procesos actuales. Hackatones, que son encuentros en donde los participantes deben desarrollar en un periodo corto de tiempo y mediante la aplicación de inteligencia artificial una solución problemática específica, compitiendo con varios equipos. El análisis de ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial, para así promover e impulsar de manera óptima el desarrollo de proyectos que involucren inteligencia artificial. El programa de aceleración de startups de inteligencia artificial PASIA, el cual busca potenciar las habilidades de emprendedores para resolver, mediante el uso de la inteligencia artificial, algunas de las áreas prioritarias para el estado de Jalisco, como salud, educación y medio ambiente. Y es un proyecto en el que buscamos prácticamente a las mejores startups de Latinoamérica para que puedan potencializar más sus servicios o productos de inteligencia con base en inteligencia artificial y que éstas puedan tener un mayor beneficio para lo que están buscando como público principal. El objetivo es detonar a las startups de inteligencia artificial en el ecosistema de emprendimiento o en nuestros casos de uso de FERLAC Jalisco. También esperamos que ellas puedan meterse desde dos sectores diferentes. Uno que es la parte de negocios, que es toda en donde los tomadores de decisiones, los CEOs o los directivos puedan capacitarse con expertos en la industria. Y otra parte que es la tecnológica, buscamos que los equipos técnicos se capaciten con grandes como Google, IBM, AWS y de esa manera puedan combinar tanto el modelo de negocio como la parte tecnológica y así la startup pueda crecer muchísimo más, ¿no? Y más en orden. Con iniciativas como FERLAC Jalisco, Jalisco se convierte nuevamente en referente nacional en innovación, destacando como un impulsor del emprendimiento en inteligencia artificial.
Bienvenidos, bienvenidas todas las personas a esta primera edición de Inventia, en la cual a través de todas las instituciones involucradas en FERLAC Jalisco queremos llevar hasta ustedes conferencias con las tendencias de inteligencia artificial. Para esta primera conferencia tenemos la participación de Marcelo Cabrol, al cual me da un gusto enorme tenerlo como invitado, así es que vamos a conocer un poco más de él. Marcelo Cabrol es gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, licenciado en Economía y en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas en Georgetown University. Lidera un equipo multidisciplinario convencido de que invertir en la gente es el camino para mejorar vidas y superar los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Buen día a todos, encantadísimos de estar aquí. Quería primero dar gracias a FERLAC Jalisco por la invitación a esta charla y decirles que esta charla no podría ser más pertinente para mí. Mire, yo trabajo en un banco de desarrollo que tiene sede en Washington, el BID, y vengo aquí también por mi pasión personal, que tiene que ver con la intersección entre tecnología y políticas públicas, especialmente en los sectores sociales, y ya les voy a contar un poquito más de esto, en educación, en salud, en empleo, en temas de género y diversidad. Hace 2 años, haciendo un poquito de historia, el BID lanzó, junto con muchos socios, y aquí estamos en una sociedad, FERLAC. Y FERLAC, como vieron, es una alianza de los sectores públicos y privados, esto es bastante novedoso para nosotros, pero que también incluye a la sociedad civil y la academia. Y toda la idea de FERLAC es promover el uso responsable de la inteligencia artificial. Y puse énfasis en la palabra responsabilidad, a la que vamos a volver seguramente en la conversación, pero es el uso responsable de la inteligencia artificial. Cuando lanzamos esto hace 2 años, lo que jamás imaginábamos es que lo hacíamos en víspera de lo que muchos científicos que ustedes conocen hoy llaman el mayor experimento psicológico en la historia de la humanidad. Y es que sabemos, y esto lo vivimos todos los días, que la pandemia ha intensificado todo. Y pensando en el FERLAC, ha intensificado desde el entusiasmo y las expectativas que nos motivaron a lanzarlo, hasta también las preocupaciones sobre los riesgos de abuso de la inteligencia artificial. Ya voy a llegar a eso también en un momento. Cuando uno empieza a pensar en las empresas y los gobiernos que ya estaban explorando el uso de estas tecnologías antes de la pandemia, lo que le ha pasado a estos actores es que han tenido que lanzarse antes de lo que habían planeado, especialmente en los sectores en los que trabajo, como salud, educación, y también ustedes lo ven en la logística del consumo masivo. Se han tenido que lanzar mucho antes de lo que habían planeado y han tenido que hacerlo con a veces libros completos y a veces libros incompletos. Ahora, cuando uno piensa en los gobiernos, sobre todo, y este es uno de mis focos, que en nuestra región ya están rezagados en el tema, y esta es una de las cosas que nos distingue de otras regiones, es que hoy los gobiernos estos están bajo una enorme presión de mostrar que pueden dar soluciones, sobre todo digitales, para mejorar la entrega de servicios. Entonces, el foco no es solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y así es como llegamos y nos pusimos a investigar junto con un colaborador mexicano, Roberto Sánchez, en un libro que acabamos de sacar que se llama ¿Quién le teme a la inteligencia? Posibilidades y riesgos de la inteligencia artificial ante el Estado digital. Y como se pueden imaginar, empezamos hace 2 años y tuvimos que reescribir muchas de las secciones para reflejar la nueva realidad de la pandemia. Y eso van a ver en el libro, una reescritura pensando en lo que la pandemia había cambiado. Pero, en realidad, cuando fuimos profundamente, lo que nos encontramos es que casi todos los dilemas que exploramos siguen siendo completamente vigentes en la conversación de hoy. No se sorprenderán, una de las premisas del libro es que en América Latina y el Caribe, y esta es la predicción, en menos de 5 años tendremos sistemas de soporte de decisiones en todas las áreas de la administración pública. Y quizás a ustedes esto no le parezca una predicción muy audaz. 5 años, soporte de decisiones en todas las áreas de la administración pública no es muy audaz. Pero si ustedes lo piensan, y si es correcta, las consecuencias para nuestras sociedades son enormes. A veces tenemos que pensar que las predicciones están siempre alineadas con las consecuencias y para nosotros y el libro lo que van a encontrar ahí son las consecuencias que puede tener y esto es la parte más importante del libro. Miren,
porque tengo poco tiempo, no quiero abusar su paciencia con un resumen del libro. Aparte lo vamos a charlar en un ratito, seguramente con Enrique, a este tema. Pero sí quiero anticiparles en esta exposición breve que tengo 3 temas transversales que pensamos que van a dominar la conversación sobre inteligencia artificial en los próximos 5 años y que pienso que sirven para una buena discusión en este encuentro. Ahora, traté de hacer algo diferente acá para ilustrar cada uno de estos temas. Entonces, decidí contarles una breve anécdota sobre una persona en un futuro hipotético, en el futuro hipotético de los 5 años. Entonces van a tener que tener paciencia porque es un poco de ciencia ficción, pero basado en la tendencia que vemos hoy. Siempre pensamos que ciencia ficción, y lo tenemos en el libro, está muy cerca de esta conversación de quién le teme a la inteligencia, así que la ciencia ficción se vale en este tema. Déjenme empezar con la primera anécdota que tengo para ustedes del futuro, y es la de Gabriela. Gabriela es una auditora fiscal en Sao Paulo, en Brasil. Y como todos sus colegas, en el 2025 Graciela ya usa varias aplicaciones de software para detectar irregularidades en declaraciones de impuestos. De hecho, Brasil empezó a usar la inteligencia artificial en sus procesos de inspección de aduanas en el 2014, es decir, hace muchos años. Y le fue tan bien en el 2014 que decidieron aplicar esta tecnología a muchas otras áreas fiscales, donde les ha permitido combatir la evasión y aumentar la recaudación. Resulta que Gabriela usó estas aplicaciones como sustento para investigar y sancionar a un gran empresario que es amigo del anterior presidente de la nación. En este futuro hipotético, esto es lo que pasó. Y el empresario apareció en un telenoticiero acusando al gobierno de usar las auditorías como una herramienta de persecución política. Amenaza, por supuesto, con hacerle un juicio al gobierno porque alega que el uso de la inteligencia artificial para la fiscalización no está debidamente reglamentado en la legislación brasileña. Ahora, cuando los periodistas en este escenario empiezan a indagar sobre quién supervisa el diseño y el uso de algoritmos en el Sistema Federal de Impuestos, la respuesta del gobierno son contradictorias y confusas. Cualquier viso de realidad no es coincidencia aquí. Al poco tiempo de esta situación, un grupo de legisladores anuncia un proyecto de ley para prohibir el uso de la inteligencia artificial en temas impositivos hasta que se haya aclarado un montón de preguntas sobre la gobernanza de estas tecnologías. Entonces, el caso de Gabriela ilustra una realidad que vemos en toda la región. Y es que el uso de la inteligencia artificial está creciendo mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos de regularla. No solo en el sector privado, sino dentro de muchos servicios públicos. Y aquí viene un punto importante de este libro, esta expansión caótica que tenemos de la inteligencia artificial no va a parar. Entonces, una de las grandes preguntas que exploramos en el libro es ¿cómo hacemos para modernizar nuestras instituciones y nuestra legislación en estos temas en medio de una tormenta continua? Esto no es algo que nos sale fácil. ¿Cómo aseguramos también, preguntamos, el uso ético de los algoritmos? ¿Es posible, y esta es una pregunta también importante para nosotros, saltar etapas en la gobernanza y adaptar aspectos de la regulación de Europa, por ejemplo, o de algunos estados de Estados Unidos? Estas son las preguntas que el caso de Gabriela nos trae. Déjenme poner una segunda anécdota acá que es importante y tiene que ver con Andrés. Y Andrés es el director de una escuela secundaria, pero en Montevideo, en Uruguay. Y en el 2021, en plena pandemia, algunos memoriosos se deben acordar de esto, Uruguay fue el primer país en la región en lanzar un sistema de alertas tempranas para estudiantes en riesgo de deserción basado en inteligencia artificial. Esto era en Uruguay posible porque ya contaba en esa época con altos niveles de conectividad y una gran riqueza de datos sobre sus estudiantes. Y el sistema entonces funcionó muy bien. Ahora, además de alertar sobre estudiantes con problemas, ya volviendo a las aplicaciones en el 2025, nos están dando recomendaciones específicas sobre medidas de refuerzo o nivelación para cada alumno. Por ejemplo, esto es lo que llamamos una educación personalizada que en el 2025 ya es posible. Ahora, el problema de Andrés es que sus profesores no fueron debidamente preparados para reaccionar en este tipo de sugerencias. Muchos empezaron a enseñar en la década de los 90 y simplemente no tienen una cultura de manejo de datos sobre sus alumnos. Ahora, varios profesores en la escuela de Andrés están entonces ahora en rebelión abierta contra el sistema de alertas y se niegan a usarlo para modificar sus planes de trabajo, que era lo que quería Andrés en su trabajo. Muchos lo ven
de estos profesores como una carga adicional de trabajo para la cual no se les están pagando. Y como resultado, Andrés se ve que los niveles de deserción en su escuela no están bajando y los niveles de aprendizaje tampoco, mejorando. Entonces aquí viene una pausa. Andrés nos ilustra, igual que en el caso de Gabriela, otro desafío transversal que exploramos en el libro. Está claro que la inteligencia artificial, con intervenciones bastante modestas, nos pueden ayudar a diagnosticar y alertar un sinfín de problemas sociales. Pero acá vienen las preguntas que tengo para ustedes. ¿Estamos listos, pregunta el libro, para invertir en los cambios estructurales que hacen falta para aprovechar esta información? Y si estamos listos, ¿cuál es la secuencia correcta de reformas que deberíamos implementar antes de apostar por esta tecnología? Acuérdense de los profesores de Andrés. Déjenme dejarlos con una tercera y última anécdota que tiene que ver con Gladys. Y esto también es un trabajo en el que el banco estamos en este momento trabajando y lo estoy llevando al futuro. Gladys es una administradora en el registro civil de Jamaica. En el 2021, allá lejos de hace tiempo, Jamaica aprobó una ley integral para un sistema nacional de identidad digital. Muchos países lo hicieron en esa época también. Pero uno de los grandes temas que surgió fue la discusión de la ley sobre la preocupación de la gente sobre el uso de la biometría. En ese momento, el gobierno decidió abandonar ciertas opciones, como por ejemplo el escaneo de retinas, para conseguir el apoyo de los parlamentarios. También decidió que la participación en el sistema sería voluntaria. Desde entonces, desde el 2021 hasta aquí, hasta el 2025, se han logrado mucho de lo que el gobierno esperaba con esta inversión. El número de indocumentados, por ejemplo, en el país se ha reducido por la mitad. La segmentación y entrega de transferencias condicionales. La segmentación de entregas, uno tiene que tener varias pantallas y todas funcionan al mismo tiempo. La segmentación y entrega, de transferencias condicionadas es mucho más precisa gracias a este sistema. Y el gobierno está empezando a usar datos para anticipar las necesidades de familias de bajos ingresos, algo que en el 2021 no podíamos hacer. Pero, acá siempre hay un pero, hay varios segmentos de la población que se niegan a participar en el sistema. Algunos lo hacen por razones religiosas. Otros dicen que el gobierno no tiene salvaguardas adecuadas para proteger la privacidad de los datos. Al mismo tiempo, los hospitales públicos en Jamaica han implementado una plataforma de registros médicos electrónicos que no es compatible con la tarjeta digital de identidad del sistema. Y, todavía más, varios de los hoteles en las zonas turísticas del país están montando sistemas privados de reconocimiento facial como medida de seguridad con sus empleados y sus pasajeros. Estas plataformas tampoco son compatibles con la tarjeta nacional. Ahora, ¿cuál es el problema para Gladys? Para Gladys y sus colegas en el registro civil se encuentra con que cada día el sistema de identidad digital que armaron en el 2021 y que era tan exitoso tiene un alcance cada vez más fragmentado y parcial. Temen entonces que jamás logren la masa crítica que ellos esperaban en el 2021 para funcionar bien y poder hacer un mejor Estado. Y mientras tanto, la tecnología digital sigue cambiando a un ritmo galopante, tanto que el sistema está en peligro de quedar obsoleto. Todos estos problemas tiene Gladys. Ahora, Gladys representa para nosotros otro fenómeno recurrente que estudiamos en el libro. Incluso en los mejores casos, sabemos que la implementación de la inteligencia artificial en el sector público implica enormes desafíos de gestión. El sector privado no deja de ofrecer novedades tecnológicas según sus propias prioridades y lógicas de mercado. Y los estados pocas veces tienen gente capaz de negociar y contratar servicios con una visión estratégica y de largo plazo. Con estos tres casos quería resumirles el libro, contarles que son algunos de los temas que estamos anticipando. Pero me encantaría aprovechar esta conversación con Enrique y con todos ustedes para ver qué hay en el horizonte, porque como le dije a Enrique, ya estamos pensando en qué viene después de este libro en términos de inteligencia artificial. Y mi consejo es, no hay que temerle a la inteligencia, tampoco a la inteligencia artificial. Gracias. Excelente, Marcelo. Oye, yo leí tu libro con mucha atención. Generalmente, yo leo muchos libros, pero este lo leí con microscopio, es fascinante. Y la primera cosa que te quería preguntar es, después de que lo leí, vi el título
Y yo creía que el título era ¿Quién le teme a la inteligencia artificial? Pero ese no es el título. El título es ¿Quién le teme a la inteligencia? Punto, etcétera, etcétera. Y mi pregunta para ti es, ¿por qué ese título? Es una súper buena pregunta, Enrique. Gracias. Primero, gracias por leerlo con microscopio. Siempre es lindo saber que después de 2 años el lector está del otro lado y puede leerlo y interactuar en estos temas. A ver, creo que todos hemos leído ciencia ficción y en el libro hablamos mucho sobre ciencia ficción y Odisea del Espacio y 1984 y muchas otras obras de ciencia ficción. Y en general lo que encontramos siempre es una conversión distópica sobre el tema de inteligencia artificial. Y por distópica quiero decir esencialmente una situación en la que eventualmente las máquinas tienen el poder de manejar la sociedad, ¿no? Este es el más distópico de todos los mundos, digamos, y en general enganchan mucho, Enrique, esas conversaciones. Las conversaciones son las que le quedan a uno. Hollywood las maneja muy bien, como ustedes saben. Entonces, y acá está la gran conversación entre humanismo y transhumanismo, que no nos metemos en el libro, pero es en el próximo libro en que vamos a trabajar sobre estos temas, digamos. Y lo que empezábamos a pensar es cómo hacemos para dejar esta conversación de lado. En realidad, lo que tenemos que pensar es qué apreciamos de la inteligencia. No importa si es humana o de los hombres, perdón, o de las máquinas, qué es lo que apreciamos y cómo podemos hacerla converger de una manera tal de que no estemos hablando necesariamente de la preeminencia del humano como el valor fundamental. ¿Sí? Porque eso puede llegar a que no logremos las ventajas que queremos de las máquinas. Y acá viene la parte de transhumanismo, pensar que lo que tenemos que hacer esencialmente es tener mejor inteligencia o ser mejores humanos por la interacción de la máquina. Entonces, nadie le tiene que temer a la inteligencia, si la pensamos de esa manera, Enrique. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Pero tú tienes un punto de vista, creo, muy positivo aquí que yo comparto acerca del uso de inteligencia artificial en un contexto social. De hecho, introduces una terminología que yo no había visto, el estado de bienestar digital inteligente. Para mí lo que quiso decir es, ¿qué pasa cuando todo es digital y tenemos realmente un estado de bienestar que está basado en datos y en inteligencia y en modelos? Que para allá vamos, como dices, la tendencia es esa. Correcto. Pero tú pones ahí un prerequisito que en mi experiencia es cierto y fundamental y ya está pasando hoy, no en 2025. Es la capacidad institucional y el interés político de los gobiernos de llegar a este estado de bienestar digital inteligente. Y mi pregunta para ti es, ¿tú ves ejemplos en Latinoamérica de este interés político en llegar ahí y de esta capacidad institucional el día de hoy? Enrique, déjame darte dos cosas contextuales importantes que el libro maneja como dar esa pregunta y una respuesta a esa pregunta. La primera es la hipótesis más fuerte del libro cuando pensamos, y no es particularmente original, pero sí es necesaria, digamos, ¿no? Nosotros decimos, miren, siempre que aparece en la historia una tecnología disruptiva, y nos centramos acá en inteligencia artificial, lo que hace en realidad es conmocionar esa tecnología, la estructura social y económica en la que vivimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se conmociona esa estructura? Hay presiones sociales y culturales que empiezan a aparecer. Y lo que inevitablemente aparece es un nuevo contrato social. Ahora, fíjense que no estoy calificando el contrato social, ¿sí? Puede ser más justo, menos justo, más equitativo en distribución de recursos o menos, pero hay un nuevo contrato social. Y donde aparece primero y más importante es en cuestiones como comercio electrónico y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con empresas y el sector privado. Pero después aparece necesariamente en qué pasa en la relación entre el Estado y la población, digamos, ¿no? Ahora, lo que estamos hablando cuando hablamos del estado de bienestar digital inteligente estamos hablando de un estado que puede ser predictivo.
que puede por primera vez adelantarse a las necesidades de la población y solucionar los problemas antes de que ocurran. Y esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Y déjame darte un ejemplo claro, digamos. En Jalisco se está trabajando ya en predecir la posibilidad de retinopatía diabética o de deserción escolar. ¿Sí? Entonces, este estado de bienestar inteligente no va a aparecer, Enrique, y esta es la predicción que te puedo hacer, por grandes políticas nacionales. Ya vamos a llegar al tema de políticas nacionales y cómo mejora. Sino va a aparecer por casos, oportunidades y un sistema de prueba y error importante que tenemos que hacer. Yo dije en mi intervención que esto se tenía que hacer con los gobiernos y el sector privado, pero también subrayé la academia y la sociedad civil. Sin el buy-in, sin la compra, sin la adueñación por parte de la sociedad civil, es bastante difícil hacer estas cosas. ¿Quién lo está haciendo en la región? Lo están haciendo muchos gobiernos, sobre todo a nivel local. ¿Sí? Lo estamos viendo en algunas ciudades en Colombia, lo estamos viendo, por ejemplo, en Medellín, lo estamos viendo en Bogotá, también en Chile, en Santiago, vemos varias cosas que están pasando. En Uruguay, ya hablé de Uruguay en mi intervención, esto es verdad lo que dije del 2021, se está trabajando en varios temas, también tiene que ver con diagnóstico y predicción de enfermedades a partir de la hoja única electrónica y se está utilizando de una manera efectiva. Así que la respuesta es, ¿estamos todavía atrasados vis-a-vis otras regiones? Absolutamente. Pero lo que está pasando es algo de innovación importante, Enrique, que es que allí donde no había servicios sociales consolidados, empieza a aparecer este tipo de soluciones. Telemedicina en Brasil o telemedicina en Colombia. Te voy a dar un dato y con esto termino esta respuesta. En Colombia, antes de la pandemia, ¿sí? Había entre 9.000 y 10.000 consultas de telemedicina al año, ¿sí? Sobre todo trabajando con lugares periféricos. El año pasado hubo más de 500.000. ¿Sí? Así que esto es lo que te da un gusto, un flavor de lo que puede pasar si utilizamos inteligencia artificial de una manera más efectiva. Y creo que coincido contigo que en vez de haber una gran política nacional a nivel país, lo que está pasando es esfuerzos locales importantes de cambio en salud, en educación, etcétera, etcétera, que realmente son nivel ciudad, nivel estado, nivel región, y con eso estamos explorando la frontera de cómo hacer esto. Y lo estamos viendo tú y yo, ¿no? En FERLAC en general y particularmente en Jalisco. Lo que FERLAC está haciendo, relacionar con Enrique, esto, perdón, sí. lo que FERLAC está haciendo en realidad es darle al gobierno, a los gobiernos, el empuje que necesita. Y ojo, el Estado de Jalisco ha sido un pionero en esto, para ser claros, digamos. Pero lo que dará es un empuje para que puedan empezar a hablar de políticas, marcos regulatorios y en general legislación, digamos, ¿no? Excelente. Ahora, para que esto pase, para que lleguemos al futuro, también yo creo, y lo mencionas en tu libro, tiene que haber una cierta educación ciudadana, ¿no? Que va más allá de tienes un teléfono celular inteligente, úsalo, sino de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de algoritmos, de predicción, de los datos que tenemos acerca de ti. ¿Has visto esfuerzos interesantes de esta educación ciudadana digital en Latinoamérica? He visto. Todavía estamos en la protohistoria de esta educación ciudadana digital. Y te voy a explicar por qué. Porque en lo que hemos visto en países como Finlandia, el que visité hace unos 6 años más o menos, y ya habían empezado un trabajo de, seguramente lo conoces, de educación a todos sus ciudadanos sobre el tema de inteligencia artificial. Lo que están haciendo en Australia en este momento, lo que están haciendo algunos estados aquí en Estados Unidos, Massachusetts lo está haciendo y California lo empezó a hacer también. Son temas de contarles y darles la posibilidad a los ciudadanos para que entiendan no solamente la lógica de la tecnología, sino también para que entiendan qué recursos tienen en el uso de esa tecnología, qué recursos tienen
cuando no están conformes, cuando las decisiones no fueron correctas, cuando no entienden simplemente las decisiones. Ahora, ¿por qué en Latinoamérica todavía estamos en la protohistoria? Estamos en la protohistoria porque todas estas conversaciones empiezan por, primero, prestarle mucha atención a los ecosistemas que crean la fuerza laboral dedicada a la inteligencia artificial. O sea, lo primero que hacen los gobiernos es ver que tienen una oportunidad, que tienen una necesidad. El sector privado obviamente es una locomotora en esto, y la presión a los gobiernos viene primero por crear gente que pueda programar, que pueda hacer los algoritmos, que pueda auditarlos también, Enrique, la verdad. Pero después recién llegan al tema de capacitación ciudadana. Una vez más acá, Chile está haciendo algo, ya tiene algo dentro de su política nacional de inteligencia artificial, ya tiene ideas para trabajar masivamente en la capacitación de sus ciudadanos, y encontramos algunas, y acá por eso es importante también trabajos como el FAIRLAC, iniciativas, ¿sí? Grupos o iniciativas de ONGs individuales que están empezando a activar el tema. En Brasil, por ejemplo, el tema de discriminación algorítmica. Hay 2 o 3 ONGs que están trabajando muy bien como advocates, ¿no? Como abogados de este tema. Entonces, donde estamos empezando a ver el tema de movimiento hacia una discusión sobre seguridad ciudadana, perdón, sobre educación ciudadana en temas de identidad digital y de inteligencia artificial general, es donde en los temas de advocacy que estas instituciones están haciendo. Bien. Deja cambio de tópico. Haces un comentario en el libro que creo que todos intuitivamente lo sabemos. Latinoamérica somos la región más desigual del mundo. Fact, ¿no? Y lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo este estado de bienestar digital inteligente puede ayudar a reducir esta desigualdad? Somos efectivamente la región más desigual del mundo. Todo lo que acabamos de hablar es lo que se necesita para asegurarnos que la desigualdad no sea mayor. Y 2 ejemplos que no di en la intervención, pero que también son cosas que uno tiene que pensar, digamos, ¿no? Estamos pensando en una educación personalizada, hecha a medida, a partir de algoritmos que pueden seguir lo que cada estudiante aprende y que necesita reforzar. ¿Sí? Estamos viviendo en una época de educación híbrida con teleeducación que nos permite, que nos ha obligado, por eso lo de la pandemia y por eso digo que es el experimento más grande, nos ha obligado, Enrique, a empezar a utilizar estas herramientas de una forma masiva. Hay un potencial efecto de esto. Cuando estamos todos queriendo volver a la relación cara a cara, al estudio cara a cara, al peer-to-peer effect, donde empecemos a ver, y esto puede pasar en los próximos 5 años, Enrique, por eso lo estoy poniendo, digamos, donde, por ejemplo, los chicos más pobres reciban a través de conectividad y a través de inteligencia artificial su educación, y los chicos más ricos sigan yendo a la escuela a tener una relación cara a cara con sus maestros, de construcción social con sus peers, ¿no? Entonces, tenemos que evitar este tipo de segmentación porque ya la hemos visto en América Latina. Si nos abstraemos de la tecnología, ¿sí? Lo que hemos encontrado esencialmente es que en educación ha pasado esta segmentación. En salud también pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para que esto pase? Primero, asegurarnos que no haya tecnologías diferenciadas o approaches diferenciados a los servicios sociales. No puede ser que haya una educación de un tipo gente que no tiene acceso y otra para que tiene acceso. Por ejemplo, en el tema de medicina, nos tenemos que asegurar que el paciente tenga la posibilidad, aunque use telemedicina mucho más efectivamente, de tener contacto con el doctor. A propósito, este es un factor que siempre decimos, ¿no? El doctor sabe lo que a uno le pasa no por los estudios que hace. El 70% de las veces el doctor sabe lo que te pasa por haber consultado con vos y haberte auscultado físicamente. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que asegurarse el Estado del bienestar inteligente es que puede predecir temas que te pueden pasar a partir de la tecnología, pero el tratamiento es un tratamiento humano, es un tratamiento directo y es un tratamiento hecho, y con esto termino,
y esto vuelve al tema de la educación para la inteligencia artificial, ¿no? O mejor dicho, la educación para la tecnología. Tiene que ser un tratamiento que tenga el human touch. Sí. ¿Ok? No puede ser un tratamiento mediado por tecnología cuando estás cara a cara. Y esto requiere otro tipo de maestros, requiere otro tipo de enfermeros, otro tipo de médicos, etcétera, etcétera. Sí, es una gran transformación, ¿no? De los sistemas educativos, los sistemas de salud, etcétera, etcétera. No solo es vamos a darle más acceso a las personas a través de Internet y eso, sino es realmente una gran transformación de todo. Aquí vuelvo un poquito al interés político de hacer esto, ¿no? En este sentido. Ajá. Y voy a usar mi país de ejemplo, ¿no? En México Ujú, ujú. cambiamos de presidente cada 6 años. Y el Menos mal, problema no de cada esto 6 es, meses, ¿no? estamos hablando de problemas que van en un horizonte mucho más largo que 6 años, ¿no? Y eso pudiera ser una barrera en algún momento, ¿no? Estamos hablando de horizontes muy largos en un contexto donde los tomadores de decisiones tienen horizontes mucho más cortos. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo lograr esto, no? ¿Cómo lograr una Es súper, transformación tan súper buena enorme con un pregunta. horizonte tan largo en un contexto donde, digamos que los horizontes no hacen match? ¿Qué Es opinas de súper eso? es súper buena pregunta, Enrique. Por eso estamos prestando tanta atención en la conversación y en todo lo que charlamos con Fairlac, le estamos prestando tanta atención al tema de crear confianza ciudadana. Ujú. ¿Okay? La discontinuidad de las políticas, no importa, abstraete de la conversación que estamos teniendo sobre inteligencia artificial. ¿Sí? La continuidad de los programas y las políticas en los gobiernos tiene que ver con que no se ha creado confianza ciudadana alrededor de esos programas muchas veces y políticas. Entonces viene un gobierno nuevo en 6 años, en 4 años, en América Latina a veces más corto todavía el periodo, y dice, todo lo que se estaba haciendo estaba mal. ¿Sí? Ujú. Y la sociedad no está suficientemente informada para juzgar. Yo no digo que está bien o que está mal, eso es una conversación democrática, digamos, ¿no? Pero en los temas de inteligencia artificial, la presunción de injusticia algorítmica, la presunción de arbitrariedad de políticas a partir de injusticia algorítmica, la presunción de manejo del Big Brother, ¿no? Del Estado como controlador, la presunción de las grandes tecnológicas como controladoras, ¿sí? Hacen que sea muy difícil mantener políticas públicas over time. Por eso, lo más importante que pueden hacer los gobiernos, lo más importante que podemos hacer nosotros, donde estamos, es empezar a crear estos ámbitos donde hay pesos y contrapesos al uso de la tecnología y las decisiones que se toman sobre eso. ¿Estás de acuerdo, Enrique? Totalmente de acuerdo. ¿Qué Que me le lleva agregarías a, vos a eso? ¿Qué le agregarías? déjate, es Dale. una, fíjate, relacionado con regulación, ¿no? Hoy no solo la inteligencia artificial, la ciencia de datos son incomprendidos, sino la regulación es muy poca, simplemente son tecnologías nuevas, ¿no? Entonces, ves lo que pasa en Europa un poco. Para mí un buen ejemplo es, por ejemplo, el FDA en Estados Unidos, ¿no? Regulando algoritmos inteligentes en dispositivos médicos, pero apenas estamos haciendo pininos de regulación. Al mismo tiempo, la tecnología está avanzando rapidísimo, mucho más rápido que nuestra capacidad de absorberla o la regulación. Entonces, ahí mi pregunta para mí mismo es, ¿regular o esperar? ¿Okay? Eh, ¿Copiar la regulación de países avanzados en Europa, en Estados Unidos? ¿O dejar que esto fluya? ¿O ser pioneros? Creo que es una pregunta muy compleja para todos, ¿no? Es, ¿qué conviene más? ¿Dejar que la tecnología avance a su velocidad y tener más bien marcos éticos voluntarios? ¿O empezar a regular ciertos aspectos de esta tecnología? La verdad, Marcelo, no tengo una buena respuesta para mí mismo. ¿Tú qué opinas? Es una pregunta súper difícil, Enrique, como hablábamos antes, ¿no? Y en el libro la dejamos abierta a propósito porque, como dice en mi intervención, esto pasa muy rápido y va a pasar de cualquier manera, digamos, ¿no? Ahora, déjame atemperar eso, digamos, con 2 o 3 observaciones. Primero, seríamos tontos
de no aprovechar GDPR y todo el trabajo que está haciendo Europa en estos temas, ¿sí? Porque es trabajo pionero. Es trabajo pionero no solamente de regulación, sino de empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Es trabajo pionero también porque balancea la conversación entre Big Tech, las grandes tecnológicas, y su capacidad de tener capacidad masiva de manejar datos y procesar información y tomar decisiones sobre eso, y lo que los gobiernos tienen que hacer. Así que yo creo que los estados latinoamericanos hacen bien en entender bien, y no los entienden bien, Enrique, en la mayoría de los casos, la conversión que está pasando en Europa. Por eso la comunidad de gente que trabaja en temas de inteligencia artificial es tan importante para esta conversión, sobre todo en el lado legal, ¿sí? Entonces, esta es una primera observación. La segunda observación, cuando uno ve Estados Unidos empezó, ¿te acordás de esto? Hace muchos años, con un laissez-faire, ¿no? O sea, sí. Básicamente, si uno iba a Silicon Valley, y esto me pasó a mí varias veces, digamos, me acuerdo haber ido, por ejemplo, a una conversación en Singularity University, y muchos de los entrepreneurs que estaban ahí, cuando uno le preguntaba, y esta era mi preocupación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Sí? Y lo has escuchado vos también, nos decían salir del paso, ¿sí? Estar ausente. ¿Okay? Hoy los estados donde más innovación está pasando en Estados Unidos están adoptando sandboxes y marcos regulatorios que no son GDPR, ¿sí? Pero que traen cierta de nuevo equilibrio a eso. Deberíamos estar viendo esas soluciones también. Y después, tercero, esto es un verismo, así que te lo voy a decir igual, no importa, digamos, ¿no? Todo depende del ritmo y el gusto de la sociedad que la democracia te marca. Es bastante difícil hablar de Brasil igual que de Argentina igual que de Paraguay igual que Perú, y de Perú igual que México, digamos, ¿no? Hay procesos democráticos, hay sistemas, hay conversaciones que están pasando que varían de país en país, pero aprender de esto que te acabo de decir es muy importante, y no lo estamos haciendo a la velocidad que necesitáramos. De nuevo, y perdón, como dije en mi intervención, esto no te soluciona el problema, porque en el momento que you're catching up, se te disparó de nuevo la tecnología, digamos, ¿no? Exacto, y fíjate, dijiste algo que lo hemos reiterado aquí, pero a veces la gente piensa en Latinoamérica como algo monolítico, y realmente no, es países, y en esto peor, porque es países, estados, ciudades, regiones, ¿no? Y avanzamos a diferentes velocidades, como tú dices, el proceso democrático es diferente en diferentes países, y observar todo eso parecería un caos, pero no es un caos, simplemente es un proceso emergente, ¿no? Como de abajo hacia arriba. Esfuerzos Ojalá no casi sea que, individuales. ojalá sea que no me estoy escapando de la respuesta, pero esto no quiere decir, y esta conversación para una charla completa, digamos, si no necesitamos pensar en estructuras pararegionales en estos temas. Así es. ¿Sí? Así o sea, es. digo, a ver, lo que estoy diciendo es que no existen, no estoy diciendo que no pueden existir. Entonces, desde el banco, por ejemplo, pensamos que el banco podría ser un actor importante y por eso Fairlac es un proceso de construcción de arriba hacia abajo, ¿no? Ojalá podamos hablar en algún momento de estructuras pararegionales, porque eso te soluciona muchos problemas. La conversación que hemos tenido sobre la política de inteligencia artificial en Chile ha sido muy parecida a la de Colombia y es muy parecida a la de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Las estamos teniendo todas a la vez. La pregunta es, ¿hay economías de escala en estas conversaciones? ¿Podemos lograrla? ¿Quién la puede lograr? No tengo respuesta. No, es una pregunta abierta, pero muy interesante. Y ve, ya vamos a abrir esto al público para que nos pregunte cosas. Te hago una última pregunta que me llama la atención. Dale. Parte del Estado, parte de la misión del Estado es seguridad, ¿no? Defensa, policía, etcétera. Y el uso de inteligencia artificial ahí es, creo, más delicado que el uso en salud, ¿no? Aunque en salud es delicado, los outcomes pueden ser muy complicados. El uso de esto en seguridad y en defensa es todavía, creo yo, más complicado. Correctamente. Y entonces el buen uso de inteligencia artificial en seguridad, yo ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿ves? O sea, como un Estado
manejaría este asunto de usar inteligencia artificial en defensa nacional, por ejemplo? ¿Tienes alguna opinión acerca de esto? Sí, tengo, a ver, Enrique, esa es una pregunta clave porque en realidad acá es donde viene la conversación, el choque, ¿no? Entre el bien público y el bien privado, digamos, ¿no? O el potencial beneficio público y el beneficio privado, ¿no? Cuando yo pienso en estos temas de seguridad, de defensa nacional, eh, de justicia en general, digamos, ¿no? En lo que pienso son en tres dimensiones distintas que tenemos que manejar. No importa si uno está en China o donde esté, digamos, ¿no? Las preguntas son siempre las mismas. Entonces, te voy a dejar esto con tres cosas que vienen en el próximo libro, ¿no? Hay una conversación que siempre tenemos sobre privacidad y protección de datos, ¿sí? Entonces, una conversación core para pensar en cualquiera de estas políticas y sobre todo en las que vos estás nombrando es cómo se mantiene la privacidad y la protección de datos. Este es un primer layer, ¿no? Ahora, hay un segundo layer que es importante que hablamos mucho menos, que es cómo nos protegemos de la manipulación, la explotación de los usuarios vulnerables. Pues siempre pensamos que la tecnología nos afecta a todos iguales, y no es verdad. Acordate de la más desigual del mundo, ¿no? Usuarios vulnerables son los que pueden ser fácilmente manipulables por estas tecnologías, ¿sí? Y que no tienen ningún recurso. Entonces, ese es el segundo gran layer. Y el tercero tiene más que ver qué aprendemos y qué escuchamos. Y aquí todo el tema de fake news, que nos hemos olvidado un poco, pero están todavía ahí a propósito, ¿no? Esto lo vemos en muchas discusiones en América Latina. Y voy a decir la palabra, la posibilidad de totalitarismo y un cambio en las relaciones personales. O sea, entonces, cuando hablamos de estas políticas, tres cosas que tenemos que ver. Privacidad y protección de datos, todos pensamos. Pensamos mucho menos en la protección de usuarios vulnerables. Y pensamos mucho menos en quién nos está manipulando, con qué información y qué remedios tenemos para eso. Y pensándolo intertemporalmente, cómo erosiona esto nuestro proceso democrático. Súper, ese libro 2, vamos a hablar de eso. Vamos a ver si funciona. Eso está excelente. Oye, ¿te parece bien, Marcelo, si abrimos al público? Preguntas del público. Venga, aquí me están mandando una que dice: ¿quién debería estar vigilando la inteligencia artificial en el sector privado y qué mecanismos deberían implementar los gobiernos? Esa es la pregunta. No sé si quieres comentar. Claro. Yo creo que aquí, yo he estado viendo en los últimos años, y esto empezó antes de FAIRLAC incluso, un esfuerzo grande del sector privado de autorregulación, ¿sí? Y vos has visto, Enrique, seguramente los decálogos éticos, ¿sí? Has visto las proclamas de autocuidado de lo que hacen las empresas tecnológicas. Este es un proceso necesario, pero no suficiente. Así que mi primera respuesta a la pregunta es: esto no puede ser estrictamente una conversión voluntaria, ¿sí? No lo ha sido en ninguna etapa del capitalismo. Si uno ve al protocapitalismo de los siglos XVII, de los siglos XVIII y el capitalismo del siglo XIX, en ningún lado ha aparecido una conversión donde el gobierno esté ausente, donde las cosas funcionen bien desde el punto de vista de traer un poco de igualdad. O sea que primera respuesta es: tenemos que seguir trabajando con las grandes techs, ¿sí? Y déjame hacer acá otro paréntesis, digamos, que es importante. Esto no es un aviso para FAIRLAC, Enrique, te lo prometo. Es simplemente algo que es muy cercano al corazón. Cuando hablamos de FAIRLAC, estamos hablando, sí, claro, estamos trabajando con grandes tecnológicas y nos interesa estar engaged y comprometidos con ellos, ¿sí? Nosotros no pensamos por eso no pensamos en distopia como una de las soluciones, que las grandes tecnológicas son inherentemente malas. Pero sí FAIRLAC está trabajando ya con las pequeñas tecnológicas. Y nosotros tenemos un brazo de innovación en el grupo BIT que se llama BitLab, que está poniendo mucho énfasis en trabajar con empresas, startups, que están
utilizando inteligencia artificial para que desde la concepción y el origen de sus productos y servicios apliquen una forma responsable y ética de trabajar en esto. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta son los gobiernos. Entonces, ¿qué tienen que tener los gobiernos? Los gobiernos necesitan, primero, gente que sepa de la tecnología. ¿Sí? Y esto es difícil, porque el mercado privado es muy competitivo para esta gente. Entonces, hay que pensar en formas de servicio público masivo de gente altamente capacitada para poder manejar esto, para poder manejar estos temas. Y segundo, y voy a decir acá la palabra mágica, necesitamos abogados y legisladores que se interesen en esto. Y un poco la conversión del libro ahí es para ese tipo de gente, ¿no? Que tienen que ver ahí cuál es la parte de responsabilidad que le toca a ellos y no pensar que esto es solamente un problema de antimonopolio, sino también es un problema de aprovechamiento de estas tecnologías. Entonces el gobierno tiene la necesidad no solamente de estar regulando, sino también estar apalancando estas tecnologías. Si no apalanca, no va a poder regular efectivamente. Fíjate, Marcelo, nosotros estamos trabajando con BitLab en ese tipo de asunto de ayudarles a entender que la inteligencia artificial ética es algo que debe ser parte de su plan de negocios. Y creo que los emprendedores lo están entendiendo muy bien. Lo ven como algo necesario. Pero creo donde tenemos que avanzar más es en el sistema emprendedor completo. Por ejemplo, los fondeadores de las startups, ¿no? De Que acuerdo, hoy de ven acuerdo. este asunto ético como algo, no te voy a decir opcional, pero algo lindo, cherry on top, ese tipo de cosas, pero todavía no han entendido que esto, algo cute, exacto, es un extra, qué lindo es, pero no han Exacto, sí, entendido que sí, sí. esto creo yo que lo podemos cuantificar, ¿no? Y decir, si tú tienes un algoritmo que es ético, balanceado, justo, y esa es tu reputación, eso vale dinero. Y creo que para allá va ahora la conversación, ¿no? Es hacer las cosas bien, te va a dejar dinero. Para mí ese es un camino posible, además de regulación, ¿no? Eh, por ejemplo, todo el mundo sabemos, tú sabes que muchos de los datos están sesgados en género, ¿no? Si tú tienes un startup que tiene, por ejemplo, para contratar personas, los datos necesariamente están sesgados en género. Entonces, si tu startup tiene la reputación de ser una startup justa, quizá los fondeadores entienden eso, te fondean mejor, quizá tus clientes te usan más porque saben que eres justo. Y creo que ese es un buen camino, además del camino Sin dudas, legislativo, ¿no? sin dudas. El Ese es un camino esquema de súper puedo hacer interesante. dinero siendo bueno. Perdón. Sí. No, que es un esquema súper interesante y es provocativo lo que decís, porque lo hemos visto con el tema de cambio climático y lo hemos visto con el tema de género, ¿no? Exacto. El tema de, y también aparte, o sea, acá hay una falla de mercado siempre, Enrique, que es si podemos crear instancias de certificación para este tipo de Sí, cosas, digamos, ¿no? Es exacto. complicado, ¿eh? Porque certificar Es muy complicado. ¿no? Estamos hablando de otro nivel, digamos. Pero creo que lo que hemos trabajado, como vos decís, con ustedes en Fairlac, con el TEC y todo eso, nos está llevando de a poquito a crear, una vez más, de abajo hacia arriba este tipo de conversaciones. Pero tenés razón. Exacto. Mira, hay otra pregunta que dice, Miguel, gracias. ¿Podríamos decir que ahora los pedagogos deben completar, dice exactamente, su ramo con inteligencia artificial? Que supongo que quiere decir los pedagogos deben de entender inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Los maestros. Sí, los pedagogos, los maestros tienen que entender inteligencia artificial y tienen que... Mira, acá ha habido, y te puedo apilar prácticamente, la cantidad de compañías que han tratado acá en Estados Unidos, ¿no? de hacer disruption completa de los sistemas escolares y las escuelas usando inteligencia artificial. Y han prometido un montón y han podido deliver muy poquito realmente, ¿no? Y como dije en mi intervención, ¿no? El talón de Aquiles es el que está entregando el servicio, que en este caso es el maestro. Pero todo el mundo me pregunta, Enrique, ¿cómo entrenamos, y esto
¿cómo entrenamos a los maestros en inteligencia artificial? Y en realidad no se empieza por entrenar a los maestros en inteligencia artificial cuando nos metemos en educación, sino en las pedagogías personalizadas que pueden ser apoyadas por inteligencia artificial. Y acá voy a retomar lo que vos dijiste. La inteligencia artificial es una herramienta. ¿Sí? Si estamos todavía pensando en pedagogías frontales, grupales, generalizadas, etcétera, etcétera, no importa cuánta tecnología e inteligencia artificial le traigas al maestro, el maestro no va a poder utilizarla. Entonces, aquí tenemos que volver, y esto parece raro, ¿no?, a los paradigmas de educación personalizada, los protoparadigmas de los 60. ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo, Sí, claro. digamos, porque esa era la idea de empezar a traer innovación, creatividad, preguntas, experimentos, y que nunca pudimos lograr realmente aprovechar. Esta es la oportunidad. Pero de nuevo, si los maestros no están preparados en esa pedagogía, difícilmente que entiendan qué es la inteligencia artificial, que entiendan cómo funciona el algoritmo, les sirva demasiado. Excelente. Va otra pregunta. Dice, ¿cómo Dale. puede generar mayor confianza en los servidores públicos para utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas? ¿Cómo se puede generar mayor confianza en los servidores públicos? Primero, training masivo, ¿no? Hay que hacer una capacitación masiva. Esto lo está haciendo muy bien Colombia, a propósito. Colombia tiene un programa dedicado para 300.000 servidores públicos en las que les explican la base de la inteligencia artificial y también las aplicaciones, y sobre todo las aplicaciones en los sectores en los que trabajan, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa que tienen que hacer. La segunda tiene que haber, y voy a recoger el guante aquí, Enrique, un poco tarde, tiene que haber una clara voluntad política. Es decir, la gente que toma decisiones tiene que estar dispuesta a apoyar este tipo de casos de estudio y casos de aplicación de inteligencia artificial. Pero, ojo, Enrique, porque en realidad esto significa un recorte del poder arbitrario de los tomadores de decisiones. ¿Sí? Si lo vamos a hacer bien, o sea, acá te voy a poner todos los caveats, ¿no?, para que sea súper claro, digamos. Si lo vamos a hacer bien, es un recorte de las de decisiones arbitrarias, de decisiones favoritistas, de decisiones que pueden bordear a veces en la corrupción, ¿no? Entonces, esta es la gran promesa de este tipo de situaciones. Pero todo el mundo tiene que estar claro de que hay una decisión política, de que se usen estos algoritmos, se expliquen perfectamente y se apliquen justamente, digamos, ¿no? Entonces, estas son las dos cosas que hay que hacer. Hay que entrenarlos y hay que tener una conversación sobre la decisión política de usar estas tecnologías. Buenísimo. Mira, aquí hay una pregunta. Eder Herrera, gracias por tu pregunta. Bien interesante. ¿Las regiones de Latinoamérica deberían apostar por abordar aplicaciones de inteligencia artificial diferentes para no redundar? ¿O si es oportuno trabajar en lo mismo, salud, educación, etcétera? La pregunta de especialización, supongo, contra un esfuerzo regional. ¿Qué opinas? Es una pregunta difícil porque en realidad yo la pondría en otro marco, ¿no? La pregunta es global, regional o nacional, ¿no? Incluso puedo ir a estadual, si ustedes quieren, y puedo ir incluso a ciudad por ciudad, digamos. Es una pregunta difícil, pero yo pensaría que nuestra conversión es global. O sea, las soluciones, las Big Tech ha apostado por globalidad. Esta plataforma en la que estamos hoy, las plataformas de telecomunicación que estamos trabajando hoy en día, de teleconexión que estamos trabajando hoy en día, son plataformas globales, no son plataformas regionales. Hay especialización dentro de esas plataformas, o sea, hay plataformas que son especializadas, que encuentran pedazos del mercado que son diferenciados, digamos. Yo creo que en educación y salud no deberíamos estar apostando a plataformas closed box globales. ¿Sí? Entonces hay que encontrar la posibilidad de que grandes tecnológicas, las pequeñas tecnológicas de las que hablamos recién, trabajen juntos en situaciones locales. Brasil, por ejemplo, en educación, es el mejor ejemplo de esto. Brasil tiene hoy en día 2 o 3 tecnológicas brasileñas que han podido trabajar con plataformas de aplicación a nivel nacional para escuelas, ¿sí?, pero con adaptaciones
importantes a nivel local. Y ahí hay una oportunidad para una gran cadena de producción, que es la que necesitamos en América Latina, donde podemos usar nuestro talento, agregar nuestro valor y también capturar las regalías. ¿Para qué te voy a decir lo contrario, Enrique? Claro, claro. Mira, se nos acaba el tiempo, hay buenas preguntas ahí en el chat, pero Marcelo, te quiero dar las gracias. Fascinante conversación y seguro vamos a estar hablando más tú y yo. Y lo que le quiero decir a la audiencia es, así de esta calidad va a haber otras intervenciones hoy, una con Pablo Pérez de Google acerca de emprendimiento en inteligencia artificial y con Salma Jalife del Centro México Digital acerca de datos e inteligencia artificial. Así es que, Marcelo, un abrazo, muchas Enrique, gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Y esperando el segundo libro, Va a venir. Cuídense mucho. Muchas gracias.